El día de hoy vamos a aprender a cómo diseñar una leva utilizando las herramientas de SolidWorks, modificando la configuración, el movimiento y la creación para crear nuestra leva. Vamos a comenzar leyendo el ejemplo en el cual nos basamos para hacer nuestro diseño de las levas. Graficar los diagramas de desplazamiento, velocidad y aceleración con las siguientes características. Al inicio del movimiento, la leva se mantiene constante durante 120 grados de giro. El seguidor se desplaza verticalmente 50 milímetros de forma cicloidal en un periodo de giro de 60 grados. Se mantiene en esta posición por 120 grados y después regresa a su posición inicial también en un periodo de 60 grados, pero esta vez de forma armónica. Bueno, vamos a diseñarlo en SolidWorks. Vamos a crear nuestra leva, vamos a crear un nuevo archivo. Puede ser en pieza o ensamble. En las dos tengo la opción de crear la leva. Vamos a seleccionar pieza. Se carga el archivo. Y en cualquiera de las herramientas que yo tengo aquí no tengo ninguna opción para crear leva. Esto se genera cuando activo el complemento de SolidWorks Toolbox Utilities. Vamos a seleccionarlo. Aceptamos. Esperamos a que cargue un momento. Una vez que cargan los complementos podemos observar que se activa la opción de leva. Vamos a darle un clic a esa opción y se va a abrir la siguiente ventana donde vamos a insertar en 3 pestañas las características que va a tener mi leva. Vamos a comenzar con la primera pestaña de configuración. Podemos observar que la primera pregunta que me hace es en qué tipo de sistema de unidades voy a trabajar. Puedo trabajar en un sistema inglés con pulgadas o en un sistema métrico con milímetros. Después, la segunda pregunta es qué tipo de leva voy a realizar. Tengo dos opciones. Tengo lo que es la circular, que sería la referente para poder crear una leva de placa, o lineal, como se puede observar también aquí, para poder realizar lo que es una leva tipo cuña. Vamos a seleccionar la opción circular, que es en el caso de nuestro ejemplo. Después me pide qué tipo de empujador vamos a poner. Tengo varias opciones. Tengo lo que es la traslación para un desplazamiento lineal. Tengo desplazamiento a la izquierda o a la derecha, que es una posición inclinada. O también tengo las opciones de oscilación, cuando necesito que mi leva, en lugar que sea un desplazamiento lineal, tenga un desplazamiento angular. A la izquierda o a la derecha tenemos esas dos opciones. Vamos a seleccionar una traslación, ya que en nuestro ejemplo la leva se tiene que desplazar 50 milímetros. Después vamos a poner lo que es el diámetro del empujador. Ese diámetro del empujador depende mucho de nuestro diseño. Si observamos videos pasados, recordemos que nosotros al diseñar la leva pusimos un diámetro del empujador de 30 y un radio inicial de 100. Voy a cerrar esta ventana, le voy a dar clic aquí en finalizado y voy a abrir la leva que ya teníamos hecha para explicarles a qué se refiere estos dos puntos. Ok, esa es mi leva que ya realizamos en videos anteriores y voy a desplegar lo que es la geometría del perfil de leva. Aquí puedo observar que cuando empecé a diseñar la leva puse un seguidor de radio de 30 milímetros y tengo una distancia de 100. Esa distancia de 100 es del centro de mi seguidor al centro de mi leva. Esto es la distancia que en el software marca como si fuera un radio inicial. ¿Ok? Voy a cerrar ese dibujo. Vamos a darle clic en no guardar. Voy de nueva cuenta a mis herramientas de leva. Entonces, diámetro del empujador, 30 milímetros, radio inicial de 100. Ok, ¿qué más tengo aquí? Tengo lo que es el ángulo inicial. Recordemos que tengo dos tipos de levas, los que son el seguidor está alineado con el centro de mi leva y tengo otra opción donde están descentrados, donde el centro no coincide linealmente con el seguidor y pues está desfasado con un cierto ángulo. En nuestro caso hicimos una leva céntrica, entonces vamos a poner un ángulo inicial de 0 y el giro que supusimos es que va a girar en sentido de las manecillas del reloj. Esto sería la primera parte de la configuración. Vamos a la casilla de movimiento. Voy a quitar todo aquí.
Entonces, como ya puse aquí lo que es la configuración, el radio inicial y el ángulo inicial 0, esos datos se pasan automáticamente a la segunda pestaña de movimiento. Vamos a agregar la primera fila de movimiento. Entonces, donde dice tipo de movimiento, yo observo, si despliego, tengo todas las gráficas que podemos generar, cicloidal, armónica ya, o un poquito más avanzadas como son las polinomiales. En nuestro diseño vamos a comenzar con nuestra leva que va a estar en una posición 0 por 120 grados. Ok, le vamos a dar a aceptar y ya tengo la primera condición de mi diagrama de desplazamiento. Después, en el diagrama de desplazamiento, habíamos dicho que iba a subir de forma cicloidal. Aquí en radio final es la sumatoria de lo que se tiene que desplazar. En este caso tengo un radio inicial 100 y quiero que mi leva se desplace 50 milímetros. Por lo tanto, el radio final tiene que ser 150 milímetros. Y va a girar de 120 a 180 grados, es decir, en una cantidad de grados de 60. Vamos a darle a aceptar y ya tengo la segunda característica de mi diagrama de desplazamiento. Vamos a agregar la siguiente. Después, otra vez se va a mantener constante. En este caso, el radio final sigue permaneciendo constante de 150. No le movemos nada. Únicamente la cantidad de grados que tiene que girar mi leva, que serían 120. Observamos que tengo 120 grados, 60 y 120 y la suma se está poniendo en esta casilla de movimiento. Tenemos 300 grados y aparece abierto. ¿Por qué abierto? Porque todavía me faltan 60 grados para terminar el giro completo de la leva. Vamos a darle clic en agregar. Vamos a decir que vamos a usar ahora un armónico. El radio final ahora automáticamente me lo está poniendo al radio inicial de 100. Si fuera otra cantidad, pues los podemos agregar sin ningún problema. Y movimiento en grados son los 60 que me hacen falta para terminar la vuelta completa. Entonces, ya que hace la sumatoria 360, aquí me parece que está completamente cerrado. Ok. Ahora vamos a la última pestaña, que es la creación. Bueno, vamos a ver, vamos a desplazar un poquito aquí el texto. Y me dice diámetro externo y espesor de la pieza, no se alcanza a distinguir, en bruto. Ok, ¿a qué se refiere esto? Eso se refiere a que lo que va a hacer SolidWorks es que va a generar una geometría muy grande. Como se alcanza a observar aquí en la imagen, todo lo que está de azul es una pieza en bruto. Es decir, una placa muy grande a la cual podemos maquinar, por decirlo de alguna forma, y de ella vamos a obtener lo que es el perfil de la leva. En este caso, yo puedo definir que mi radio inicial sería de 100 milímetros y en dado caso que la posición máxima se encontrara exactamente al lado opuesto, tendría que sumarle 150 milímetros. Es decir, necesitaría una placa aproximada de 250 milímetros para poder hacer el perfil de leva. Para que no tengamos ningún error, me voy a ir un poquito más allá y voy a poner que el diámetro de esta placa azul va a ser de 300 milímetros. Ok. Después, en la segunda columna, me pide el espesor de la pieza en bruto. En este caso, pues no recuerdo muy bien cuánto habíamos puesto en el video pasado, pero vamos a dejarlo en 20 milímetros. Ok. Esa es la primera parte. Vamos a la segunda fila, diámetro y longitud del cubo de leva cercanos. Ok, entonces el cubo es un sobresaliente que sale sobre una de las caras de las levas y generalmente se utiliza para poder ensamblar adecuadamente la flecha que va a transmitir la potencia. Eh, a este cubo podemos agregar lo que es una cuña o una chaveta y puede ir en la parte cercana, que sería el frente de mi leva, o en la parte lejana, que sería en la parte posterior o trasera de mi leva. En este caso, si quieren, vamos a cambiarlo un poquito. Vamos a poner lo que es un diámetro de ese cubo, que sería de 40 milímetros. Y una longitud, vamos a poner 40 y 40. Ok. Ese sería en la parte frontal de mi leva.
Después, si yo necesitaría uno en la parte posterior, pues te pondría aquí algunas dimensiones. En este caso lo vamos a dejar únicamente con la parte frontal. Después, en la siguiente fila, me pide radio de redondeo y chaflán de la pieza en bruto. Entonces, cuando yo hago un cubo, me pide un radio que va a ser en la unión de ese cubo con la cara de la leva. Vamos a dejarlo de 5. Y después en la esquina o en la parte final de ese cubo, si yo quiero agregar un chaflán, lo podemos hacer. Vamos a ponerle un chaflancito de 3 milímetros. Después, la siguiente columna me pide un diámetro de taladro pasante. El taladro pasante es el agujero donde tiene que pasar la flecha. Habíamos puesto también para los diseños anteriores un diámetro pasante de 20 milímetros. Ok, vamos a la siguiente, que es tipo y profundidad de pista. En dado caso que yo quisiera una leva tal como se muestra en la figura, que tuviera yo una placa y únicamente un pequeño maquinado con el perfil de la leva, utilizaría esta opción hasta profundidad específica. Pero en mi caso, yo le voy a decir que sea por todo. Es decir, que va a maquinar toda la cara azul y únicamente me va a quedar el perfil de la leva. Ya en las partes finales me pide tipo y valor de resolución. Tengo la opción de incremento angular y esta parte se asemeja mucho a las divisiones que nosotros hicimos a la hora de hacer mi leva. En nuestros ejemplos pasados, en uno de los primeros videos de diseño de leva, dividimos la parte de ascenso en 60 grados y esos 60 grados lo dividimos cada uno en 10 grados, es decir, hicimos 6 divisiones en 60 grados. En esta parte de aquí lo que vamos a hacer es que esos 60 grados vamos a dividirlos en cada grado. ¿Y en qué me ayuda esto? Pues prácticamente el perfil de la leva va a quedar mejor definido y esos pequeños errores que teníamos, por ejemplo, de 1 milímetro a la hora de ascenso y descenso, van a quedar eliminados por esas pequeñas divisiones. Ok, superficie de pista, eso aplica cuando tengo aquí la opción de hasta profundidad específica. Puedo poner aquí cambiar las opciones de interna, externa o ambas y necesito que sea como una pequeña pista en la cual va a girar el seguidor. En este caso, pues como tenemos por todo, únicamente sería interna. Ok, y en lugar de que se generen entre grado y grado unas pequeñas líneas, yo estoy generando que se genere arcos. Entonces, una vez que ya tenemos ingresado todos los parámetros, vamos a darle clic en crear. Ya se creó la leva y vamos a darle clic en finalizado. Ok, entonces lo que podemos observar aquí es que ya tenemos nuestra leva. Como les había comentado, esa es la parte del cubo. Podemos verificar si efectivamente tenemos las dimensiones que nosotros pusimos. Habíamos dicho que de esta cara a esta cara debería tener una longitud de 40 milímetros, que es la que se observa acá. Vamos a calcular aquí lo que es el redondeo. Y habíamos puesto un redondeo de 5 milímetros. Bueno, aquí no se alcanza a distinguir. Tendríamos que dibujar o analizar la parte de revolución para comprobar que efectivamente tengo un redondeo de 5 milímetros. Vamos a checar aquí. Ponemos una cota. Ok, un radio de 5 milímetros. Entonces todo esto se define con los parámetros de entrada que hicimos en nuestro diagrama. Ok, entonces a la hora que vayamos a hacer el ensamble, vamos a tener un pequeño detalle. ¿Por qué? Porque a la hora de crear esta leva, estoy observando que tengo varias superficies. Tengo una superficie que es la parte constante, tengo otra superficie que es la parte constante, pero cuando yo reviso lo que es el ascenso o el descenso de mi leva, me doy cuenta que tengo muchas superficies. Esas pequeñas superficies son por los incrementos angulares de 1 grado. Esto me va a generar un problema cuando yo quiera hacer la relación de leva. Entonces, vamos a modificar esta parte, vamos a editar lo que es la operación cortar extruir, vamos a ir al croquis, lo editamos, aplasto control 8 para que
el plano se vea frente a mí. Y lo que vamos a hacer es usar una opción para fusionar todas las pequeñas líneas de tal forma que se conviertan en una sola. Vamos a ir a herramientas, vamos a ir a herramientas Spline y vamos a ajustar a Spline. Seleccionamos y con un cuadro selecciono todas las líneas. Hay que tener mucho cuidado porque en esta parte también estoy seleccionando una línea de construcción que se ve aquí. Con control le voy a dar clic a esa línea de construcción para que se desactive y ahora sí estoy observando aquí unas pequeñas líneas de referencia que indican la curvatura de mi leva. Le voy a dar a aceptar. Ahora observo que ya se creó una sola línea. Entonces cuando yo me salgo del croquis, acepto los cambios. Ahora puedo revisar que efectivamente ya solo tengo una superficie y esta es la que yo puedo agregar a lo que es mi ensamble. Vamos a terminar este video hasta aquí. En el siguiente video vamos a anexar esta leva a nuestro ensamble y vamos a hacer una comparación entre ambas geometrías. Nos vemos hasta la próxima.